De nuevo, bueno, buenas Buenos tardes, días, buenos días, buenas tardes, buenas buenas noches. tardes, cuando sea. Eso. Bueno, habíamos terminado, estábamos hablando de que la vacuna, por ejemplo, podría llegar a ser una solución, que es a largo plazo, pero ahora otra de las soluciones que se están buscando en muchos países es el tema del confinamiento, ¿no? De la cuarentena, de mantenerlo a todo encerrado. Eso puede ser una solución, no es solución si lo comparás con diferentes países. Es interesante el tema porque, mira, yo no sé, es muy difícil saber qué piensa la gente que diseña las estrategias gubernamentales o las estrategias nacionales contra la pandemia. Si yo me fijo, voy a hablar de los países, estamos en el 3 de agosto hoy, entonces para darle una idea a la gente de la realidad de hoy, porque todo está cambiando mucho. Hoy me fijé en Johns Hopkins y me fijo sobre todo en las curvas, cómo van los países, eh, la curva de contagio y la curva de mortalidad. Y tengo un país en la cabeza que obviamente por la comparación con Suecia es muy importante, es Noruega. Noruega tiene un récord fantástico, o sea, tienen 9.000 y pico de casos confirmados positivos y 255 víctimas fatales. Nada. O sea, ¿qué me dice a mí esto? Me dice, Noruega tuvo un foco muy pequeño, lo logró extinguir, eh, la población quedó, digamos, de alguna manera no expuesta en gran medida al virus, o sea que gran parte de la población es virgen, o sea, no tiene inmunidad Sí. contra el virus. ¿Cómo hacen para mantener este estatus? Es un misterio. O sea, para mí, no sé cómo es que hacen porque estoy mirando las estadísticas y veo otros países y pienso en... ¿Y Noruega estuvo en cuarentena también o no? Tuvieron una cuarentena no tan severa como la que tuvo España, no tan severa como la que tuvo Italia, pero tuvo una cuarentena, sí. Pero vamos a dar una idea a la gente que no vive en Escandinavia de cómo se vive en Escandinavia. Y en Escandinavia hay mucho espacio, mucha distancia social como parte de la vida normal de la gente. Sí, sí. Entonces la gente no se visita tanto, no se reúne en grupos tan grandes, vive en una casa o en un apartamento amplio. La gente sí cree mucho en sus instituciones, entonces si hay recomendaciones, cuidan distancia, cuidan la distancia. Hay mucho individualismo en el sentido, entonces sí, de alguna manera Ya tienen una distancia social innata. exactamente, sí, sí, yo creo que es así. En cambio hay otros países como decir Bélgica. Bélgica tuvo una infección tremenda, con una mortalidad muy alta, entre las más altas del mundo, yo creo la más alta en San Marino, y después de San Marino posiblemente venga Bélgica con cerca de 900 víctimas fatales por millón. Eh, bueno, y entonces ves las curvas de contagio y ves, ya te digo, Noruega está plano. Y si yo miraba hace un mes Israel, era la misma imagen, o sea, tenían unos 16.000 casos, unas 200 y algo, prácticamente nada, o sea, bajo. prácticamente nada. ¿Qué pasó con Israel? Hizo un rebrote. Y el rebrote de ahora ya van por cerca de 75.000 casos, casi 80.000 casos de confirmados positivos, y estamos hablando de una buena tecnología de detección, o sea, se cuadruplicó el número En el rebrote. en el rebrote, y todavía no sabemos cómo impacta esto en la mortalidad, pero ya duplicaron la mortalidad, ya tienen más de 500 víctimas fatales. Lo mismo Australia. Pero, por ejemplo, países como Bélgica, que han hecho infecciones grandes, pero han tenido confinamiento, tienen pequeños o moderados rebrotes. Mismo España está teniendo un rebrote. Entonces, Italia lo manejó un poco mejor a este tema yo no sé si digamos, como la segunda parte. no sé si es una cuestión de manejo, o sea, yo no sé por qué se infecta de nuevo la gente. A lo mejor, ya te digo, son focos pequeños que se extinguen
y no permitís hacer inmunidad rebaño. Por ejemplo, cuando vos combatís un incendio Sí. forestal, parte de la estrategia de combatir el incendio es calcular para dónde se va a propagar el incendio y quemar esas zonas Hacer un o contrafuego. aislarlas. Claro, Claro, hacer un contrafuego. que no avance. Bueno, en ese sentido yo creo que el aislar el foco eh, y, y dejar todo el resto de las zonas combustibles es, o sea, gente que no tiene inmunidad, Claro, claro. puede llegar a ser un factor ahí Claro, importante. claro. Porque, ¿qué es lo que tenemos acá en Suecia? O sea, obviamente no podemos predecir el futuro, pero es que todo el mundo se ha expuesto en una manera, llamarle heterogénea al virus. Hay quienes se expusieron mucho, los trabajadores de la salud a lo mejor, pero a su vez tenían protección. Muchos se infectaron, se curaron, algunos habrán tenido más problemas, pero la mayoría de la gente, bueno, estoy en el tren, alguien tosió allá, me llegó una ráfaga de viento, algún virus me Sí. llegó. Sí, es lo que hablábamos virus, sí. antes de eso también. Sí, es una cuestión de, yo creo, de cuánta carga viral recibe uno. O sea, cuántos virus en un solo saque recibe una persona, claro. Y a lo mejor recibís 5 virus. 5 virus no te van a enfermar, claro, pero a lo mejor te hacen inmunidad. Y cuando te llegan 50 virus o 100 virus, entonces ya tenés una inmunidad que es capaz de detectar las células infectadas, las elimina y eso te genera más inmunidad. No, por eso que al tenerlos encerrados en focos pequeños puede ser contraproducente. Me temo que es así. Yo estoy un poco sesgado porque, digamos, yo creo en la estrategia sueca, entonces mi posición es de creer que justamente que hemos parado la pandemia aquí porque hemos llegado por las medidas que se han tomado. No, pero porque hemos llegado a inmunidad rebaño, en el sentido, las medidas que se tomaron es no impedir la transmisión del virus en una forma obsesiva, no usar barbijo, porque el único poco virus que voy a recibir es cuando esa persona habla, y no es tanto, no es que te tose, es que recibís alguno que otro virus. Es mi opinión. Sí, no sabemos. Claro, sí, lo que hablamos hoy también. Muchas de estas preguntas van a tener respuesta cuando los años vayan pasando, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, decir, bueno, hicimos las cosas bien, esto lo hicieron mal, de esta forma, mirá cómo nos manejamos. O sea, ahí va a salir la razón de todo esto. Pero por el momento es lo que hay, es así, funciona así. Bueno, nada, seguimos con alguna otra pregunta que vamos a hacer ahora, y por ahora terminamos en este. Gracias.